Abrir sus Biblias, continuamos con Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer unos pocos versículos, desde el versículo 2, que es donde dejamos la última vez, hace 2 semanas, hasta el versículo 6, inclusive. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor nos ayude a recorrer este pasaje. Versículo 2 dice: aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nuestro Dios, te pedimos que por favor nos ayudes a comprender este pasaje, a recorrerlo, a aplicarlo a nuestra vida, que tu verdad, como cantábamos recién, que va a permanecer por toda la eternidad. Ahí en el Salmo 100, al final, tu verdad es por todas las generaciones. Y es así, Señor, tu verdad es firme y es nuestro consejo permanente. Y por eso rogamos, Padre, que nos ayudes esta mañana a mirar tu verdad, a descansar en tu verdad, a afirmarnos en tu verdad y que nuestra vida esté anclada en tu verdad, Señor. Necesitamos eso, rogamos que por medio de tu Espíritu nos ayudes a que día a día nuestra vida esté firme en tu verdad, Señor. Porque es así, necesitamos tu verdad para vivir, no podemos pretender la santidad, no podemos pretender crecer en nuestra vida cristiana apartados de tu verdad, no podemos. Y por eso te pedimos, Padre, que tu palabra esté santificándonos, que cuides nuestros corazones en esta mañana. Y si es tu voluntad, en tu misericordia, Padre, salva también por medio del poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre usamos el típico ejemplo del agua y del aceite cuando hablamos de dos cosas que como que no combinan o que son excluyentes una de otra. Decimos, son como el agua y el aceite, hablando de personas, ¿no? o de situaciones, cosas diarias, ¿no? Pero yo no sabía, y me desasné un poco, que hay cosas que no se pueden mezclar, elementos. Algunos saben que quizá hay alimentos que comemos que no podemos mezclar. Pero también hay productos para los que les gusta la limpieza. Hay productos que no se pueden mezclar. Por ejemplo, y lo busqué y lo tengo anotado acá, el bicarbonato y el vinagre no se pueden mezclar. El agua oxigenada y el vinagre no se puede. La lavandina y el vinagre, no sabía yo. La lavandina y el amoníaco. Anótenlo o después escuchan de nuevo para aquellos que no lo vayan a mezclar, por favor. La lavandina y el alcohol etílico. O la lavandina y el agua oxigenada. No se pueden mezclar. Es peligroso. Estas mezclas pueden dañar la piel, pueden dañar las vías respiratorias, los ojos. Son realmente peligrosas. Yo no lo sabía. Incluso son mezclas que hasta pueden producir explosiones en algunos casos. Depende de la medida que se use. Traen efectos negativos, obviamente, a nuestra salud. ¿Por qué? Porque estas mezclas producen compuestos químicos que liberan vapores tóxicos que nos hacen daño y que a veces no nos damos cuenta. Entonces uno tiene que prestar atención, ser cuidadoso, no ser ingenuo, de decir, vamos a limpiar la casa y vamos a mezclar estas cosas.
No lo haga. Tampoco haga esto en el área espiritual, porque hay cosas que tampoco se pueden mezclar en el aspecto espiritual de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer daño en nuestra vida espiritual. Por eso pusimos las consecuencias trágicas de no saber diferenciar como título a nuestro mensaje de hoy. No conocer la diferencia entre ciertos aspectos doctrinales puede generar confusión, puede generar incertidumbre, puede hacer daño no solo a nuestra vida personal, no solo a uno, sino a la vida de la iglesia. No saber diferenciar, no saber discernir. Es decir, lo que creemos y conocemos afecta si no sabemos diferenciar conceptos o saber a qué se refieren. De hecho, eso es lo que Pablo está tratando en esta carta a los Gálatas, acerca de la ley y la gracia, acerca de un falso evangelio y un evangelio de la gracia. Él está marcando diferencias. Es como si, pónganle, el domingo pasado me llamó la atención Víctor cómo le hablaba a los chicos, pero bueno, chicos, adolescentes o aquellos que estén estudiando, ustedes no pueden mezclar cosas de las materias que estudian. Ustedes no pueden aplicar las verdades fijas que tienen las matemáticas a, no sé, a la gramática, por ejemplo, a la lengua y la literatura. No lo pueden mezclar. ¿Por qué? Porque se van a llevar la materia y nos vemos en diciembre, en el POEC, en marzo. No pueden mezclarlos, y van a estar transpirando para probar porque van a tener todo mezclado en la cabeza. Ustedes no pueden mezclar esas cosas. En su vida espiritual, si usted no sabe marcar esta línea que marca Pablo acá entre el legalismo y la gracia, eso le puede traer problemas. Eso es el problema que les trajo a estos hermanos acá en las iglesias. Hace 2 domingos yo usé una frase, y la voy a citar de nuevo, de un pastor amigo, que dijo: el legalismo falla en tratar en asuntos de conciencia y asuntos de preferencia. ¿Lo recuerda? Mis preferencias pasan a ser asuntos de conciencia en el legalismo, pero son asuntos que no están en la Biblia. Las preferencias de uno no hacen a la vida espiritual. No lo hacen. Por preferencia de cosas personales, de intereses personales, de escuchar a líderes o de influencias, vivimos nuestras vidas conforme a preferencias y no conforme a la conciencia bajo la palabra de Dios. Ahí terminaba la cita. El legalismo nos pone, a veces sin ser consciente, ponemos cosas de preferencia y nos empezamos a comparar con los demás. Eso es lo que hace el legalismo. Y nos muestra más espirituales que otros. Porque claro, yo prefiero tal cosa o tal otra y soy más espiritual, obviamente. El peligro de esto es que el legalista incluso puede hacer cosas que normalmente un cristiano hace. Puede leer la Biblia, puede orar, puede ir a la iglesia, puede ofrendar, puede ayudar en su iglesia local o fuera de su iglesia local. Puede servir, puede preocuparse por los necesitados, por las misiones mundiales y hasta puede tener un cargo en una iglesia. Pero su confianza y su corazón está puesto en sí mismo y no en Cristo. Ahí está la diferencia. Esta es la advertencia de Pablo. O bien confían en la circuncisión o bien confían en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. No hay acá un término medio. Bueno, no, algo para negociar, no hay términos medios. Es decir, para el legalista Cristo no es suficiente. No es suficiente. O Cristo es su todo, mi hermano, o no es nada. No hay término medio. O Cristo es su todo o no es nada. O el Evangelio afecta toda su vida o no lo afecta en absoluto. Porque poco a poco las líneas del legalismo se van ganando en nuestra vida. Acá no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que la persona es perfecta, no. Pero sí estamos hablando de una dependencia al Señor. Por eso la idea del pasaje de hoy es que hacer, y para los que están anotando lo voy a decir 2 veces, no se preocupen.
hacer o no hacer algo en mi vida espiritual no es lo que me define. Hacer o no hacer algo en mi vida espiritual no es lo que me define, sino que la obra de Cristo es la que me define. Lo que Cristo ha hecho por mí, salvando al pecador, eso es lo que me define. Eso es lo que me da identidad, no lo que hago o dejo de hacer. Y por amor a Cristo, entonces sí hago o dejo de hacer. Claro, porque tengo la identidad en Cristo, entonces sí, por amor a Cristo, hago o dejo de hacer algo. Repito, pues parecía largo, ¿no? La idea, hacer o no hacer algo en mi vida espiritual no es lo que me define, sino que la obra de Cristo es la que me define. Y por amor a Cristo, hago o dejo de hacer. Leemos una vez más el pasaje. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces vamos a ver 4 consecuencias trágicas de no saber diferenciar la ley y la gracia. En primer lugar, no saber diferenciar nos lleva a que Jesucristo no me beneficia, no tiene valor. En segundo lugar, una consecuencia es que me obliga a guardar toda la ley. En tercer lugar, y lo vamos a explicar, una consecuencia es caer de la gracia. Y en cuarto lugar, es no tener la esperanza de la justicia. Es quedarme sin la esperanza de la justicia, que también lo vamos a explicar brevemente. Veamos, en primer lugar, Jesucristo no le beneficia. Aquel que no sabe diferenciar tiene esta trágica consecuencia de que Jesucristo no le beneficia. Pablo acá comienza esta parte habiéndonos dejado, en versículo 1, con 2 imperativos, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí hay 2 imperativos: estad firmes, y en la segunda parte, no estéis otra vez sujetos. Esos son los 2 imperativos. Recuerdo una vez cuando era chico, estaba entrando a la adolescencia. Un primo vino de Córdoba y nos fuimos, yo vivía en Buenos Aires, y nos fuimos al cine con mi primo. Mis padres nos llevaron, pero yo era chico, y él también, él tendría, no sé, un par de años más que yo, pero éramos chicos. Y mis padres nos dejaron en el cine y nos dijeron, bueno, íbamos a ver Jurassic Park, imagínate. La primera de Jurassic Park, era un boom en ese momento. Y nos dejaron ahí y nos dijeron, bueno, a la salida nos vemos en ese lugar. Bueno, eso era un imperativo, que no lo cumplimos. Acá Pablo está diciendo, quédense ahí, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en sintonía entonces con esto, continúa con la misma voz de autoridad y con otro imperativo, que a simple vista uno lee y no ve un imperativo en ese versículo 2. Pero dice, he aquí yo Pablo. Y ese he aquí es un verbo en imperativo, no parece. Pero está diciendo, miren, escuchen, presten atención. Presten atención, pongan todo su foco de atención en esto que les voy a decir. Yo Pablo, o sea, la autoridad del apóstol, habla con urgencia. Si se circuncidan, dice la NBI, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Eso les dice claramente. O sea, todos los beneficios de la redención en Cristo se pierden en aquel que pone su confianza en las obras. Y que de alguna manera es decir que lo que Cristo hizo es insuficiente. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Bueno, si da vuelta a la página ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3,
Esto es una oración entera que va hasta el versículo 14, pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, estas bendiciones espirituales que habla Pablo acá en Efesios, para aquel que confía en sus obras, esto no sirve para nada. Esto es Efesios 1 nomás, pero no le sirve para nada. En cambio, para el cristiano, ¿qué significa ser libre de la esclavitud de la ley? ¿Significa entonces que somos libres de hacer lo que queramos? ¿Somos libres de pecar porque Dios nos ha liberado de la esclavitud y la maldición de la ley de Cristo? En Cristo, perdón. Bueno, la respuesta rápida a esto es absolutamente no. No somos libres de hacer lo que queremos. Pero Pablo está acá considerando, y puede llamarle la atención lo que voy a decir, pero Pablo está considerando acá dos caminos para la justificación. Dos caminos para la justificación. Y es llamativo. Porque un camino es uno mediante la obediencia a la perfecta ley, y de forma perfecta, y el otro camino es solo por la fe en Cristo. Es decir, y ambos caminos obviamente se excluyen mutuamente. Pero son dos caminos. Si una persona busca la justificación y la salvación a través de la obediencia, entonces la obediencia perfecta de Cristo no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestra salvación no es una empresa que usted y Dios llevan adelante, como que si Dios nos diera un poquito de ayuda y bueno, y después nosotros hacemos lo que mejor podemos. No es así. Porque todo lo que necesitamos, y creo que usted lo sabe, y yo lo sé, todo lo que necesitamos es un solo pecado para que todo el peso de la ley y la maldición de la ley caigan como un tsunami arriba nuestro. Un solo pecado. Entonces, vivir bajo la ley como un legalista por obras, imposible. Son dos caminos, pero uno es imposible. El de las obras es imposible. Delante de Dios es imposible porque todo lo que necesitamos es un solo pecado solitario para que todo el peso de la ley nos caiga. El camino dependiente de nosotros, mi hermano, es un fracaso. Y si usted no es creyente y vive por obras, va a fracasar. Es un fracaso rotundo, no puede hacer nada. Es como si usted trabajara en la municipalidad. Imagínese, trabaja en la municipalidad, acá en Junín o en San Martín, no estoy, para que no se... pero de repente el intendente y todos los que le siguen, las autoridades, no están. Desaparecen. Y usted se queda a cargo. Imposible, porque no sabe cómo hacer, cómo manejar. A veces creemos, ¿viste? Por las redes sociales todos saben manejar los gobiernos, todos son técnicos de fútbol, todos saben manejar todo. Pero si lo dejan solo, se le queman los papeles. Bueno, así es el que vive por las obras. Llega a un punto en donde se le queman los papeles y no puede justificarse delante de Dios. Por eso Pablo dice acá que quienes pretenden justificarse así, Jesucristo no les sirve para nada.
No les sirve para nada. Entonces, los que están circuncidados y no pueden cumplir la ley son como cualquier gentil incrédulo que está separado del pueblo de Dios. Eso está diciendo. Entonces, en primer lugar, Jesucristo no le beneficia a aquel que está confundido en esto. En segundo lugar, esta persona está obligado a guardar todo. Versículo 3. Leemos. Otra vez y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Testifico. Esta palabra habla de insistir de manera solemne. En versículo 10 del capítulo 3 trae esta idea Pablo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No puede. No puede. Parecería que Pablo acá vuelve entonces a este argumento de cumplir la ley en su totalidad y sin fallo alguno, sin fallar, y entonces una consecuencia trágica de no saber diferenciar estas cosas es caer en la obligatoriedad de cumplir todo. Tiene que hacerlo todo. Es algo similar a lo que Santiago dice en su carta, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Y da la razón. Porque el que dijo, y está hablando de Dios, el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Esto es interesante porque recuerda a Jesús cuando dijo ahí en Mateo 5 acerca de matar. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¡pum!, listo, eso es quedar convicto como transgresor por la ley. Culpable. Pero acá el argumento de Pablo es más fuerte, porque tanto Santiago como el Señor Jesucristo hablaban de las relaciones interpersonales, pero acá el argumento de Pablo es fuerte porque se refiere a la salvación misma. Acá no habla de la justificación delante de los hombres, habla de la justificación delante de Dios. Estas iglesias de Galacia, compuestas obviamente por judíos y gentiles, entendían bien que los sacrificios de animales habían cesado por medio de Cristo. Pero dejar a un lado esto, dejar a un lado el Evangelio y colocarse bajo la ley de nuevo como su única esperanza, los obligaba a ellos a tener que cumplir toda la ley. ¿Se dan cuenta el peso de esto? Sin fallar, cada uno de sus puntos, sin fallar. Claro, inténtelo. Imposible, inténtelo, imposible. Y está relacionado con esto de dejar a un lado a Cristo, porque fue Cristo el que cumplió toda la ley. Fue Cristo el que dio su vida y la cumplió hasta la última tilde. Él lo hizo. Él hizo posible. Pero no saber diferenciar estas cosas, claro, me pone en la obligación de tener que hacerlo todo. Yo lo tengo que hacer todo, porque yo me tengo que justificar delante de Dios. ¿Por qué? Claro, porque la norma de Dios, debido a su carácter, es perfección. El que quiere cumplir la ley la tiene que cumplir perfectamente, porque Dios es perfecto.
Dios es perfecto. Bueno, lo vimos en el retiro, en Primera de Pedro, que hay que ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 5:48 que sean perfectos. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, que está en los cielos, es perfecto. O sea, nos pone una vara muy alta. ¿Para qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso Dios en Levítico ahí? Sean santos, porque yo soy santo. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos? ¿Por qué se los dice? Para que dependan de Él, de su obra. Para que pongan su confianza no en ellos mismos. Bueno, ok, vamos a buscar la perfección y la santidad. No, para que pongan su confianza en aquel que puede lograr eso. Imagínese, en el oído del judío resuena Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Cumplir, mi hermano, de manera imperfecta no está en los estándares de Dios. No, hay que cumplirlo. Ok, ¿quiere cumplir toda la ley? Toda. Cúmplala de manera perfecta. Cúmplala. Si alguien, imagínese, si alguien guardara toda la ley, toda su vida, y lo lograra. Y en el último minuto, antes de morir, desobedeciera en un punto. Se pierde. Se pierde. Perdería su salvación. Porque depende de Él. Depende de sus obras. Por eso es fácil entender lo que Pablo les dice en 3:10. Están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas. Es trágico, ¿se da cuenta? Por lo tanto, es trágico no entender la diferencia o dejarse llevar por un evangelio diferente. Y es muy fácil irse tras un evangelio diferente. Porque acá hablamos de circuncisión y obviamente uno dice, no, yo no me voy a circuncidar. Ni loco. Pero hay otras cosas que son legalismo. Y usted puede pensar en su vida cotidiana, cosas que son de su preferencia y que poco a poco las han convertido en cuestiones de conciencia y empieza a compararse con su hermano. Y es trágico. Dijimos entonces que quien no sabe diferenciar entre ser justificado por las obras o ser justificado por la fe, en primer lugar, Jesucristo no les beneficia. Es decir, la persona y la obra de Jesucristo está de más para alguien que está centrado en sí mismo y que cree que puede presentarse a Dios con alguna credencial, con alguna aprobación. No puede. Pero en segundo lugar vimos que quienes no diferencian esto están obligados a guardar toda la ley. Porque esa es la exigencia de Dios, ¿no? Toda la ley. Pero en tercer lugar vemos que quien no diferencia de esto cae de la gracia. Y es importante aclarar a qué se refiere Pablo con esto de caer de la gracia. Es interesante porque el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hace como un paralelo Pablo acá, en donde el centro de esa pequeña oración es los que por la ley os justificáis. Ese es el centro. Pero hay dos paralelos. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Es como casi lo mismo. Está diciendo lo mismo Pablo ahí. Desligarse de Cristo literalmente es anular, es abolir, es quitar a Cristo. Como dice un diccionario bíblico, es ser exento. Ser o llegar a ser liberado de o no sujeto a un privilegio, obligación o responsabilidad a la que otros u otras cosas están sujetos. Entonces, no tiene interés, no tiene valor. Y Pablo es interesante porque Pablo usa esta misma palabra en Romanos, la palabra es catargeo, Romanos capítulo 7, en versículo 2 la usa,
pero les leo desde versículo 1 al 6. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. De nuevo, está hablando con esta idea, ¿no? Con este fin, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Está haciendo una analogía, ¿no, Pablo? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, y ahí está la analogía, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Se da cuenta? La analogía, la puede notar, usando esta imagen, un paréntesis, ¿no? Los hombres no podemos vivir una vida doble con dos mujeres, eso está diciendo Pablo. Y así las mujeres no pueden vivir una doble vida con dos hombres, esto es inmoralidad. Y tomando esto, los cristianos no podemos vivir bajo la ley y bajo la gracia al mismo tiempo. Es una doble vida, eso está diciendo Pablo. Parecería muy actual, ¿no? Lo que está diciendo. Si usted vive con uno, tiene que rechazar al otro. ¿Se da cuenta? Usted no puede vivir con la ley y con la gracia, no puede jugar a dos puntas. O vive con uno o vive con otro. Porque la única forma de ser de otro, dice Pablo acá en Romanos 7, es muriendo. Usted ha muerto a la ley. Si usted es creyente, Cristo ha pagado el precio que merecía la justicia de la ley. Pablo no está hablando acá de la seguridad de salvación. Algunos ven este versículo y dicen, ¿viste? Acá, ahí dice Pablo que se puede caer de la gracia. No, pero Pablo no está hablando del caer de la gracia como pérdida de salvación. Está mostrando el opuesto de estas dos cosas para que sepan diferenciar. Por eso les dice en versículo 4, los que por la ley os justificáis. Os justificáis, en el versículo está en indicativo, no es un verbo perfecto, no es que sean justificados, sino que están pretendiendo, están intentando justificarse, no que pudieran justificarse. No pueden. Por eso el legalismo es un intento ridículo de querer mostrarme delante de Dios. Es un intento que falla, que lleva a esta condición perdida, depender de las obras de la ley. Pablo no está diciendo que las iglesias en Galacia ya hayan caído de la gracia, pero una persona que se dice cristiano empieza a vivir bajo la ley para merecer la salvación, está dando evidencia de que está rechazando la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Está rechazando la gracia que nunca abrazó. ¿Por qué? Porque abrazó la ley y depende de la ley. ¿Recuerda el fariseo y el publicano? Ahí en Lucas 18. Hermosa esa parábola. Hermosa porque muestra a dos personas que fueron a hacer lo mismo a la sinagoga. Fueron a orar a Dios, a rendirle adoración. Fueron a la iglesia, fueron a juntarse con sus hermanos. Fueron a hacer lo mismo. Pero uno salió justificado. No los dos. Uno solo salió justificado. Después léalo en su casa. Añadir obras a lo que Cristo ya hizo no me eleva en mi vida espiritual. Algunos piensan eso. Que si usted cumple ciertos ritos, que si guarda ciertas comidas y respeta los días judíos, eso me eleva en mi vida espiritual. No. De ninguna manera. No hay pasaje que diga eso. De hecho, no eleva la vida espiritual. La degrada.
¿Sabe por qué? Porque agregar obras a la obra de Cristo degrada la obra de Cristo. Eso es lo que hace. Por eso el legalismo, y grábeselo, el legalismo no agrada a Dios. El legalismo no agrada a Dios. El legalismo aleja a la persona de Dios. Y por ende el legalismo aleja a la persona del pueblo de Dios. Porque enseguida empezamos como a alejarnos de los hermanos. Cuando dependo de mis obras. Porque claro, mi hermano, mirá, lo que le pasó al fariseo y al publicano, ¿no? Mirá este. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Tremendo. Entonces, claro, aplicado al incrédulo, esto de caer de la gracia, aplicado al incrédulo es ser expuesto al Evangelio y darle la espalda al Evangelio, es no confiar en Cristo, es seguir con la religión por obras. Pero para el cristiano verdadero es obvio que el cristiano no rechaza el Evangelio, no rechaza la salvación, porque Cristo lo ha salvado y es eficaz la obra de Cristo. Pero muchas veces los cristianos nos podemos confundir y podemos empezar a depender de obras y a compararnos. Dice un autor, sin importar cuán válidas y ordenadas por Dios sean las actividades exteriores de una persona, el hacerlas por la carne equivale vivir conforme a la ley y abandonar el camino de la gracia. Por eso dijimos que hacer o no hacer algo en mi vida espiritual no es lo que me define. Lo que me define, lo que me da la identidad como cristiano es la obra de Cristo, no lo que hago. Usted no es creyente, no es cristiano porque va a la iglesia. No es cristiano porque lee la Biblia. Está bien, son cosas que hay que hacerlas, son medios de gracia. Son medios de gracia. Pero eso no lo identifica, no lo define a usted. Lo define la obra de Cristo. Y por amor a Cristo, usted hace o deja de hacer cosas. No, dejé este vicio. Está bien, un incrédulo también lo puede hacer, va a Alcohólicos Anónimos y lo hace. A ver, hay fórmulas, hay métodos. Pero el hecho de hacerlo por amor a Cristo, ya eso cambia la cosa. Porque la obra de Cristo me define. Y en último lugar, no saber diferenciar, lo trágico de no saber diferenciar estas cosas, y es lo que Pablo está escribiendo, es que deja a la persona sin esperanza de la justicia. Sin esperanza de la justicia. Versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La esperanza futura de los creyentes acá, esta declaración, es el dicho final de la justicia en el último día. De eso se está refiriendo Pablo acá. Delante del trono de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo acerca de la esperanza futura. Pero, mientras tanto, y esta es la parte que no nos gusta, el mientras tanto, esperamos esa declaración final con la confianza en Dios por medio de su Espíritu. Esperamos eso. El cristiano espera eso. Espera aquel día final en donde el Señor va a establecer justicia final. Y eso el cristiano lo espera porque el Espíritu le confirma por medio de su palabra que esto es así. La confianza en la persona y en la obra de Cristo me afirma esto. Claro, por eso los verdaderos creyentes entonces no van a ser apartados de Cristo ni van a desertar de la gracia, porque ya Cristo lo ha prometido. Él está preparando lugar. Estamos en las manos del Padre, porque somos sus ovejas, y nadie va a arrebatar las ovejas del Señor de la mano del Padre. Entonces eso es un hecho. Y la razón de que no vamos a ser apartados de Cristo ni vamos a desertar es justamente versículo 5. Pues nosotros, fíjese cómo cambia el pronombre. Le viene hablando, vuelve al pronombre de versículo 1. Pues nosotros,
por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El cristiano verdadero entonces ya tiene imputada, tiene aplicada la justicia de Cristo para justificación, para perdón de pecados, para salvación. Eso es un hecho. Es un hecho. Nadie le puede quitar eso. Si usted es un cristiano verdadero y ha abrazado el Evangelio de la Gracia, ya está. Ya está. Está, como dijo José, está posicionalmente santificado, apartado para Dios. Es su oveja, está en su mano. No se preocupe. De hecho, en Romanos, de nuevo. Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos dice, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios es algo seguro, es algo que está ahí. Esto es lo que esperamos. No podemos conseguir esa justicia haciendo cosas o confiando en mi esfuerzo personal. Confiamos sí en la promesa que Dios cumple en Cristo y que el Espíritu confirma en su palabra. Me aferro a lo que Dios dice y lo que ha hecho en Cristo. No me aferro a mi opinión. No me aferro a mi desempeño. No me aferro a mi esperanza. A mi esperanza en mi obediencia. Pues uno sabe, uno tiene que ser consciente, no puede ser ingenuo. Tiene que ser consciente de lo limitado que es y de la necesidad que tiene de depender de la obra de Cristo. No en sus obras. Yo espero con confianza, y espero que usted también, mi hermano, espere con confianza aquel veredicto final. Aquel último día en los que han confiado en Cristo van a mirar a Cristo, van a mirar a la justicia personificada. No van a presentarse delante de Dios y, Señor, bueno, hay varios pasajes. Señor, yo hice esto, aquello. Y el Señor les va a decir, a algunos les va a decir, nunca los conocí. Y mirá que hicimos milagros, predicamos en tu nombre. Nunca los conocí. Nunca los conocí, tremendo. Romanos, de vuelta, perdón que los hago ir y venir. Romanos capítulo 10 nos habla de esta justicia personificada. Veniendo hablando de los judíos que confiaban en la ley y que se justificaban a sí mismos. Dice versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Éxito. Vaya y cumpla toda la ley. Y viva por ella. Pero, versículo 6, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y precioso, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que se sostenga con sus obras, no, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y está hablando del día final. Está hablando del día final. Por eso la vida basada en la gracia es una vida que se vive por el Espíritu y no por medio de la carne. Se vive por la fe y no por las obras. Se vive en esta espera paciente y no en la incertidumbre o en la ansiedad que genera esta esclavitud por las obras. ¿Se ha dado cuenta? La persona que depende de sus obras es como que está ansiosa todo el tiempo de que estaré bien con Dios, estaré mal con Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para estar mejor con Dios? Hoy no leí la Biblia o leí pocos capítulos, hoy oré 10 minutos menos y estoy así como ansioso porque mi identidad no está en Cristo, sino que está en lo que hago. Por eso es trágico. O sea, una consecuencia trágica de no saber diferenciar estas cosas trae consecuencias a la vida y a la eternidad. ¿Se da cuenta? Porque se vive sin esperanza de la justicia de Dios. Por eso el verdadero creyente sabe que nada que haga o deje de hacer va a afectar su relación con Dios. ¿Por qué? Porque la base de esa relación es la obra de Cristo, es la justicia de Cristo y no sus obras. Por eso dice versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se da cuenta? Lo externo, está diciendo Pablo acá, lo externo carece de valor, a menos que refleje la verdadera justicia en el Evangelio. Lo externo carece de valor si no está hecho a la luz del Evangelio. Pero acá sí es importante aclarar que la vida en el Espíritu, lo escuchamos así, la vida en el Espíritu. Y pensamos, wow, es una vida contemplativa, mística, estática, e inactiva, pues es Dios el que hace todo. Pero no es eso, no está hablando de eso. Es más, dice ahí que esta vida se caracteriza por una fe que obra por el amor. O sea, la vida que complace a Dios es una vida que confía en Dios, que confía en la obra de Cristo, y el amor es el fruto, es el resultado de esa fe. ¿Se da cuenta? La fe que obra por el amor, claro, hay resultados, hay cosas que se ven, que son visibles, pero son resultados de esa verdadera fe. No es resultado de mi inteligencia o de mi perspicacia, no. Por eso nadie tiene que estar, dos cosas, ¿no? Nadie tiene que estar orgulloso de sus obras, pero también hay que cuidarse de ser orgullosos de no hacerlas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque alguno puede pensar o puede enorgullecer. Yo me imaginaba, esta carta le llega a las iglesias de los Gálatas y empiezan a leer acerca de los que se circuncidan, no se circuncidan, y se empiezan a mirar, ¿viste? En la iglesia. ¿Viste? Yo me circuncidé. Bueno, como mirándose y comparándose, ¿viste? Yo me circuncidé o no. Ah, ¿viste? Vos sos el que cumplís todo. Pero acá no hay que enorgullecerse ni por hacer las cosas, ni por cuidarse de no hacerlas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Uno puede ser orgulloso de su conocimiento o de creer que es más profundo en las cosas que otro piensa acerca de Dios. Pero no. Mi hermano, el orgullo en nuestro corazón es tremendo. Es tremendo y nos lleva a pensar en cosas de que, claro, porque hago o porque dejo de hacer. Pero, vuelvo a decir, esto no me define. No me define.
no me define. Usted lo que hace no lo define. Usted haga lo que sea en su vida, usted primeramente es un cristiano delante de Dios. Y después, bueno, lo que haga, hágalo por amor a Cristo. O deje de hacerlo. Deje de hacerlo. Si es algo pecaminoso, deje de hacerlo por amor a Cristo también. Y ese obrar en amor no es la base de mi justificación, es el resultado de la fe. Es el resultado de la fe. Por eso más adelante va a decir Pablo en versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no están bajo la ley. Y más adelante, versículo 22, versículo muy conocido, mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Después, los otros 8. Pero en primer lugar es amor. Es un fruto de lo que ya Dios ha hecho en su vida. No es la base de mi justificación. En otra parte, Pablo usa una expresión similar, no lo busque, se lo leo. 1 Corintios 7, 18 dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y uno escucha eso y dice, bueno, pues parece que se está contradiciendo, Pablo. Pues hay que cumplir o no los mandamientos de Dios. ¿En qué quedamos, Pablo? No se contradice, no se preocupe, porque la fe genuina sí tiene como resultado la obediencia a Dios. Siempre. Pero es una obediencia por amor al Señor. Porque el creyente ama al Señor. Por eso el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es similar, a tu prójimo, como a ti mismo. Claro, la obediencia es por amor al Señor y es resultado de lo que ya el Señor ha hecho en la vida del creyente. Vamos terminando, no se preocupe. Les cuento una historia, no soy de traer historias, pero se cuenta la historia de un estudiante de arte que le pidieron hacer una gran escultura en un museo. Iba a poder hacer la obra maestra que tanto había soñado, había estudiado un montón de años, no sé cuántos años son para la carrera de arte, pero este hombre estaba preparado y le encomendaron esto, trabajó años y años y años en un esfuerzo que pudo ver los avances, pudo ver cómo crecía esa obra, esa escultura, tremendo. Pero cuando terminó, descubrió con tristeza y horrorizado, descubrió que no podía sacarla del lugar donde la había hecho. No entraba por la puerta. Y obvio, ninguna ventana. No podía sacarla de ahí. Tampoco le permitieron romper la estructura del edificio para sacar la escultura. Y entonces esa obra maestra quedó cautiva para siempre en ese lugar donde había sido creada. Bueno, esa misma intrascendencia, esa misma tragedia es la suerte de la religión humana, la religión por obras. Porque ninguna cosa que una persona haga para ganarse el favor de Dios puede salir de este mundo. Nada de lo que usted haga va a salir, porque acá en este suelo donde fabricamos nuestras obras religiosas es donde se quedan. Y se quedan todas esas cosas porque son trapos de inmundicia, dice Isaías. Se quedan acá porque buscamos la justificación por las obras, pero se quedan acá, no sirven. Y es trágico, es trágico. Por eso dijimos, hacer o no hacer algo en mi vida espiritual no es lo que me define. No me define eso. Sino que la obra de Cristo es la que me define. Y por amor a Cristo hago lo que hago o dejo de hacer lo que tengo que dejar de hacer. Porque Cristo lo dice en su palabra. Si tengo que dejar de hacer algo, lo tengo que dejar de hacer. Si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer por amor al Señor. Por amor al Señor. Y algunas preguntas se me venían a la mente. ¿Por qué quiere ser usted
padres o madres, ¿por qué quieren ser un buen padre o una buena madre? ¿Es por amor al Señor? ¿O porque quiere jactarse de que, mirá mis hijos, cómo los tengo en línea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser un buen empleado o un buen vecino? Para que lo palmeen su jefe, le digan, bien, ¿eh? Vos vas a la iglesia. Interesante. Chicos o jóvenes, ¿por qué quieren ser buenos estudiantes? O buenos compañeros en su aula. ¿Qué quieren ser? ¿Populares? Buscábamos eso, yo me acuerdo y no nos salía. Queríamos hacer cosas para ser populares o que nos quieran más nuestros compañeros del aula. Lo que vaya a hacer en su vida es lo que lo va a definir. ¿Está buscando fórmulas en su vida y está desechando el Evangelio? Bueno, recuerda, es trágico no saber diferenciar por qué hago las cosas que hago. Esto le pasaba a los Gálatas, porque si mi confianza no está en la suficiente obra de Cristo, lo que haga va a estar centrado en mí. ¿Se da cuenta? Y al estar centrado en mí, voy a estar cayendo en esta tragedia de que Jesucristo no me beneficia, ya no me sirve para nada Jesucristo. Voy a estar obligado a guardar toda la ley, para ganar el favor divino. Voy a caer de la gracia y no voy a tener esperanza de la justicia. Mi amigo, si usted no es creyente, mi ruego es que se arrepienta. Es una necedad confiar, o esta autoconfianza. Deje eso de lado y corra a Cristo. Corra a Cristo porque Cristo es bueno y misericordioso. Dios es así, es bueno y misericordioso. Él es perdonador, Él no desecha a quienes van a Él. No los desecha. Él les aplica su justicia. Lo único que necesita el pecador, la justicia de Cristo. Este glorioso intercambio, eso es lo que lo va a definir. Eso es lo que lo va a justificar delante de Dios, no otra cosa. No se va a convertir en cristiano porque empezó a venir a la iglesia o porque empezó a leer la Biblia. No. Es Cristo el que puede hacer eso. Pero si usted es creyente, pregúntese, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por amor a Cristo? ¿Por qué hago lo que hago? De aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis o cualquier otra cosa, y dependen de eso, de nada os va a aprovechar a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos gracias por la justicia de Cristo. Este precioso y glorioso intercambio que has hecho por pecadores que hoy venimos con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, con nuestras luchas. Señor, venimos a rogarte, cuida a tu pueblo. Cuídanos, Señor, porque podemos fácilmente caer en esto de depender de nuestro desempeño. No es que no tenemos que hacer nada, pero que nuestro desempeño sea por amor a ti, Señor. Trabaja en nuestros corazones para que así sea, que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, todo, Señor, sea con el fin de agradarte y de amarte más. Recuerda a nuestras mentes y a nuestros corazones tu evangelio para que así sea, Señor, en esta semana que comienza.
en todo lo que hagamos, en el colegio, en el trabajo, en nuestras casas, en nuestras familias, como padres, como hijos, todo lo que hagamos, Señor, recuérdanos nuestra identidad en Cristo y que en base a eso, en base a la justicia de Cristo, estemos buscando agradarte aún más, Señor. Muchas gracias porque sabemos que en aquel día final, cuando realmente esté todo ya definido, Señor, tú vas a llamar a tu pueblo y con esa confianza, Señor, y en esa espera de aquel día de justicia, Señor, ayúdanos a llegar a esa meta. Sabemos que así lo vas a hacer porque estamos seguros en tus manos. No confiamos en nosotros, confiamos en lo que Cristo ha hecho y descansamos en su obra. Te damos muchas gracias porque a pesar de las dificultades, a pesar de que vemos un mundo cada vez más complejo y más peligroso para los creyentes, Señor, tú sostienes a tu pueblo, siempre estás cuidando a tus ovejas. Por eso rogamos, Padre, que nos ayudes también a dar testimonio de Cristo en medio de una generación maligna y perversa, pero en medio de la cual nos has puesto como luminares. Señor, ayúdanos a alumbrar a aquellos que están también en oscuridad. Señor, sea tu misericordia sobre esas vidas. Transforma esos corazones, Señor, porque nosotros tampoco podemos, a través de nuestras obras o nuestras palabras o nuestra oratoria, no podemos cambiar el corazón de nadie. Eres tú, Señor, el que tiene ese poder, y por eso te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.